Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda. Si se considerara de que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. Escéptico, desconfiado, así como en su momento actuaron Bolsonaro o el presidente Trump. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le restó importancia al coronavirus que hace un año atrás comenzó a contagiar al mundo. Dijo que no recomendaba el uso del tapabocas y que con el distanciamiento era más que suficiente. Pedía no dejar de abrazarse y él mismo sorprendió este domingo a todos, mexicanos y extranjeros, anunciando que era positivo de COVID-19. El 22 de enero el mandatario alertó sobre 2 casos, pero dijo que todo estaba bajo control. 2 casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Cuando ya había preocupación en China, en México, el presidente dio un parte de tranquilidad. Que no debe de haber alarmas, se piensa que no es tan dañino, tan fatal. Cerca de un mes después, terminando febrero, AMLO hizo un nuevo llamado a la calma. Dijo que el país estaba listo. Que no haya exageraciones, que hay una psicosis colectiva de miedo, de temor. En medio de las críticas por la gestión del gobierno, por el aumento de casos, AMLO dio rienda suelta al abrazo. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada. El 12 de marzo, un día después de la Declaración Mundial de la Pandemia, dijo que sobre el virus hablaban los expertos, no los políticos. No soy saberlotodo y es un asunto muy serio. En una gira por el estado de Guerrero, dio abrazos y hasta recibió besos, haciendo caso omiso de las recomendaciones de distanciamiento social. Hasta le mordió la mejilla a una niña. También en marzo, ante las críticas por no cumplir las normas, habló por primera vez de hacerse la prueba. Porque si hace falta, entonces yo me hago la prueba. AMLO ha dicho de todo, hasta explicó por qué no usaba tapabocas. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda. 3 meses después dio un nuevo punto de vista sobre el uso del cubrebocas. Si se considerara de que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. En 2021, la segunda ola del coronavirus trajo consigo nuevas variantes. La pandemia está lejos de terminar y México aporta una triste cifra de decesos. AMLO se contagió y ahora vive su experiencia desde su aislamiento preventivo. Después de su cuarentena, sabremos si cambió o no de opinión. Abel Martínez está con nosotros desde Ciudad de México. Abel, bienvenido, buena tarde. ¿Cómo se tomaron los mexicanos esta noticia? ¿Qué tal, Idania? Pues la noticia llega en medio de incertidumbre. Después de 10 meses, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no usaba cubrebocas y quien no suspendió sus actividades públicas, dio positivo a COVID-19. Y decimos que se da en medio de la incertidumbre porque decenas de personas convivieron con él este fin de semana cuando realizó una gira por los estados de Nuevo León y San Luis Potosí. El viernes encabezó una conferencia con periodistas, viajó a Nuevo León, se entrevistó con el gobernador, se reunió con su equipo de Relaciones Exteriores para desarrollar una llamada telefónica con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Posteriormente se trasladó a San Luis Potosí, tuvo un evento público, también se reunió con el gobernador y finalmente regresó a la Ciudad de México. Y es ahí, en un vuelo comercial, donde le aplican una prueba y resulta positivo a COVID-19. Solamente en las aerolíneas hay 300 personas, 300 pasajeros que pudieron haberse contagiado este fin de semana. Y bueno, pues hoy trabaja aislado en Palacio Nacional, ha reportado síntomas leves y ya tiene tratamiento médico. Sin embargo, hay que recordar que tiene 67 años de edad, padece hipertensión y en 2013 ya tuvo un infarto. Así es que hay alerta en el gobierno de México, un contagio que se da en el peor momento de la pandemia con récords históricos de muertes y de contagios. Y Dania, es la información que tenemos.
Gracias, Abel, gracias por la información. En esta parte del programa yo quiero presentar a nuestra próxima invitada, y es la doctora Lauri Jiménez, es doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard, profesora e investigadora de microbiología y autora del libro Un daño irreparable. Doctora Jiménez, bienvenida, gracias por acompañarnos estos minutos en NTN 24. Claro que sí, con mucho gusto. Es un placer estar en el programa. Su libro va a salir a la venta el próximo 30 de enero, entiendo que estará en todas las librerías. Es un libro que lleva por título, lo tenemos en pantalla, Un daño irreparable, con, digamos, esa leyenda en la parte de abajo que habla de la criminal gestión de la pandemia en México. Y por allí quiero precisamente comenzar. ¿Cuál es la intención en primera instancia de su libro? Sí, bueno, el libro es simplemente un testimonio. He dedicado 27 años de mi vida a la investigación científica, a la academia, ¿verdad? En la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es un testimonio escrito desde una perspectiva profesional y personal como mexicana, desde luego, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido en nuestro país, en México, en mi país, en este primer año de la pandemia, y los errores que nos han traído a ser el día de hoy el cuarto país con más muertes a nivel mundial. En pocos días estaremos ya en la tercera posición, superando a la India, que nos tiene en el índice de letalidad más alto a nivel mundial, en una pandemia incontrolable, ¿no? Entonces, pues la intención del libro es sentar un testimonio de lo que aquí ha pasado, los errores que se han cometido, con la esperanza de que se rectifiquen en primer término, y en segunda, que en un futuro, pues esto sirva para que no se vuelvan a cometer si es que un evento de esta naturaleza vuelve a presentarse. Ojalá, doctora, y eso no sea así. Esperemos que se quede aquí, aunque lamentablemente la opinión científica dice lo contrario. Ahora, doctora, ¿cuál a su juicio es ese daño irreparable en el manejo de esta pandemia que se ha hecho en México? Quizás pueden haber varias aristas, pero ¿cuál a su juicio es como la médula central de esto? Sí, la médula central de esto es, mire, se lo voy a poner muy claramente. Cuando toda esta historia trágica de la pandemia a nivel mundial se termine de contar, aquí habrá una sola variable, un solo indicador del éxito y del fracaso que los países han tenido para controlar esta crisis. Y ese indicador son las muertes, el número de personas que han fallecido. Ese es el único indicador de éxito, de fracaso que importa. Entonces, para mí el título de Un daño irreparable, hablo por aquellos que ya no están entre nosotros. El daño irreparable es eso, ese indicador, esas personas que perdieron la vida. Eso es irreparable. En México, a saber, el día de hoy en cifras oficiales se reportan 149,000 defunciones, pero nuestro exceso de mortalidad nos indica que México en realidad está sobre 370,000 muertos por COVID-19, dejándonos en la segunda posición solo por detrás de Estados Unidos. Ese es el daño irreparable. Esas familias que estarán por siempre enlutadas, claro, llorando seres queridos que murieron innecesariamente de haber tenido un control más adecuado de la pandemia. Claro. Ahora, doctora Jiménez, el libro en la portada trae a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. ¿Es responsable López-Gatell de una mala estrategia, de una mala planificación? Porque al final, como usted lo señala, las muertes indican éxito o fracaso, y a mayor número de muertes, mayor fracaso. ¿Por qué se fracasó?
Se fracasó porque el doctor Hugo López-Gatell sentó la estrategia equivocada desde el principio. Es decir, México, sin duda, aunque no lo dijo abiertamente, siempre se habló de esta situación de la inmunidad comunitaria, mal llamada inmunidad de rebaño, ¿verdad? Siempre ese término, siempre eso estuvo entre líneas, y todo lo que se hizo aquí era tendiente a eso. Como Suecia, como Reino Unido, tal vez lo dijo, divagó con esa idea muy al principio de la pandemia, por allá del mes de febrero, ¿verdad? Y México lo hizo de facto, lo sigue haciendo. México es uno de los países que hace el menor número de pruebas a nivel mundial, per cápita, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de estrategia de contención de la diseminación de los contagios. México así literalmente está dejando a su población infectarse. Sin hacer esto, se han cuidado las camas de hospital, pero nunca se ha cuidado la vida de la gente. Se ha cuidado esa variable, la ocupación hospitalaria, a costa de dejar morir a los mexicanos. Entonces, pues sí, esa es la respuesta. Ahora, el doctor López-Gatell logra acumular una cantidad de críticas a su alrededor. Lo dice usted y lo dice una cantidad de gente que, digamos, he entrevistado en los últimos días. ¿Por qué sigue en su cargo? Es mi pregunta. ¿Al presidente le parece que lo ha hecho bien? Pues esa es la pregunta del $1.000.000, oiga. Nadie tiene esa respuesta, porque quien sienta, hay que saber, ¿no? O sea, el doctor Hugo López-Gatell no es el secretario de Salud de México, él es el subsecretario de Salud. Aquí en México tenemos un secretario de Salud que es un fantasma, se le ha visto de repente aparecerse en algún lado, pero evidentemente él no es quien toma las decisiones, es una figura, digamos, decorativa, supongo. Entonces, quien toma las decisiones es el doctor López-Gatell. Ahora, él es el único responsable, sin duda no lo es el único, porque él pues no se manda solo, ¿verdad? Él ha sentado la estrategia, sí. Han sido sus decisiones, sí. Esa parte es el cargo que esa es la culpa que le corresponde a él. Pero desde luego que todo esto se ha llevado a cabo con la anuencia del presidente. Es decir, que el presidente pudo haber pensado, esta estrategia no funciona bien, ya estamos sumando centenas de miles de muertos, ¿verdad? Pues también el presidente pudo haber tomado la determinación de buscar una segunda, tercera o cuarta opinión, ¿verdad? Y de rectificar el rumbo independientemente de cuál fuera la opinión de López-Gatell. Entonces, pues es una culpa compartida, sin duda, ¿no? Claro. Quien sentó la estrategia es López-Gatell, así que pues él es, digamos, el artífice de la catástrofe, pero siempre con la anuencia del señor presidente, sin duda. Claro. ¿Usted cree, doctora, que digamos, se le dio prioridad a la política por encima de la academia? ¿Se le dio prioridad a la política por encima del bienestar de la gente? A veces pienso que se juega a ocultar la realidad, cuando la realidad al final la sufren en su país los mexicanos, como en cada nacional en el país que habita. Sí, es correcto. Es decir, se le miente a la población con tal de defenderse como políticos. Decirle a la población, vamos muy bien. Esto es lo que en México ha pasado. Desde el principio se le quiso decir a la población, COVID-19 no es grave, es menos grave que la influenza. Eso es lo que decía el subsecretario López-Gatell. Esto no es grave. El presidente se la pasó diciendo, ya domamos la pandemia, ya aplanamos la curva, ya estamos de salida, ya esto se va a terminar. Ahora en México, la siguiente mentira, las mentiras evolucionaron, ahora se le quiere hacer creer a la población que ya tenemos vacunas y que por eso el remedio milagroso va a venir muy rápidamente, ¿no? Entonces ha sido mentira tras mentira que ha llevado a la gente a morir, porque la gente piensa, bueno, pues si están diciendo que no es grave, pues no nos cuidamos. Si están diciendo que ya se acabó el problema, pues ¿para qué cuidarse, verdad? Si están diciendo que el remedio ya está aquí a la vuelta de la esquina, pues ya podemos relajarnos. Entonces sí, ha sido una falta de comunicación tremenda. ¿Por qué? Porque decirle a la gente, vamos muy bien, ellos lo han interpretado como, estoy diciendo yo lo hice bien. Están queriendo defenderse como políticos a costa de dejar morir a su pueblo. Entonces, sí, no han actuado como científicos. En México, no sé cómo ha sido en Colombia, no he seguido tan de cerca la pandemia, el desarrollo de la pandemia
en Colombia. Pero en México sí les puedo decir que aquí la estrategia nunca ha estado basada en evidencias. Es decir, se hace mal y independientemente de si se hace bien, se hace mal, se contagia más gente, se muere más gente, no importa, la estrategia sigue de frente, por un mismo rumbo, pase lo que pase, queriendo decir que aquí nunca ha sido una estrategia basada en evidencias científicas, sino ha sido basada en la conveniencia de los políticos. Claro. Hablemos de las vacunas, porque usted lo deja en duda. Es decir, en México no hay vacunas. En un momento determinado se habló de que ya, bueno, transmitieron en vivo y directo los canales, la llegada de las vacunas. No hay suficientes vacunas, es decir, ¿cuántos mexicanos se han vacunado? En México apenas estamos alcanzando 600,000 vacunados. Es una fracción minúscula de nuestra población. México tiene una población de más de 129 millones de habitantes. Para que México pueda terminar de vacunar al 70% de su población en un año, México requiere vacunar 1.7 millones de ciudadanos a la semana. Estamos terminando el mes de enero y aquí no se ha llegado ni siquiera al millón. Es decir, hemos vacunado apenas cerca de 600,000 personas. Esto es ridículo. La estrategia de vacunación que tiene México es un absurdo. Es decir, no se tiene claro, ahorita no están llegando vacunas a México porque estaban llegando las vacunas de Pfizer. Pfizer ahorita cierra su planta para hacer mejoras y poder producir, tener mayor producción. Sí. Entonces, durante estas 3-4 semanas no llegan. La gente ya está vacunada, los pocos que sí se vacunaron con la primera dosis de Pfizer. Ahora tienen que esperar 4 semanas para recibir la otra. Quiere decir que van a desfase con las recomendaciones de la propia farmacéutica, que son recibir la segunda dosis a los 21 o 28 días. Claro. Entonces, es un caos nuestra estrategia de vacunación. Claro. Entonces, no, por ahí no. Somos de los países que, pues sí, vacunan. Igual, volvemos al punto. Los políticos dijeron, primero se pusieron la estrellita en la frente. Aquí hemos sido muy buenos para hacer mucho show, mucho drama, mucho circo. Cuando las vacunas llegaron a México, bueno, fueron hasta... Se hicieron simulacros de cómo seguir las vacunas en camionetas blindadas por una cajita que llegó así de 3,000 dosis, ¿no? O sea, que no era nada. Sí, se ha hecho mucho circo, pero en la realidad, pues ahora estamos rezagándonos. Los países empiezan a vacunar. Ya se habla de países que tienen millones de personas vacunadas. Claro. Estados Unidos está a punto de entrar en 1 millón de vacunados diarios durante 100 días. México, pues sí. Seguimos rezagados en eso, como en todo lo que tiene que ver con la pandemia, sí. Bueno, si hablamos de una población de 129 millones de habitantes, estamos hablando, si son 600,000 aproximados, usted lo ha calificado de ridícula la cifra, porque es, bueno, yo creo que menos del 0.5% del total de la población. Correcto, menos del 0.5% del total de la población, es correcto. Ahora, doctora, ante esta realidad, ¿habría capacidad para cambiar el rumbo? Una cosa es tener capacidad y otra tener conciencia para cambiarlo, ¿no? Son dos cosas distintas. Pues una cosa es tener capacidad y otra es tener voluntad para cambiarlo, porque lo que no ha habido en México es voluntad para cambiar. Aquí en México, si usted escucha hablar al subsecretario de Salud, es como si aquí no hubiera ningún problema. Es decir, él ni siquiera admite que estemos sumidos en un problema. Se suman los muertos, tenemos 370,000 muertos por COVID-19, no se cuenta bien los casos, no se cuentan bien las muertes. Somos uno de los países que presenta el mayor exceso de mortalidad, la cifra mayor de exceso de mortalidad. No se hacen pruebas, no se hacen tamizajes para detectar estas nuevas variantes del virus, ¿verdad? Con mutaciones. Es decir, pero el subsecretario actúa como si no tuviéramos un problema. Entonces, eso lo pone en una posición de incapacidad de rectificar. Es decir, ni siquiera se admite que hay un problema, pues ¿por qué vamos a cambiar? Si no hay nada malo, ¿para qué cambiamos?
Entonces, pues sí, es urgente que México rectifique su estrategia, porque ahorita las proyecciones son que México tendrá alrededor de 600,000 muertos de aquí al verano de este año. De aquí a mediados de año todavía quedan más de 300,000 vidas por salvar. Entonces, pues sí, es muy importante que se rectifique la estrategia. Claro, claro. Una última pregunta, doctora. Me encantaría seguir conversando con usted, pero sé que tiene un compromiso. Ahora ha dado positivo el presidente López Obrador, ¿no? Digamos, ha sido víctima de su propia medicina, ¿no? De lo que ha pregonado, de hay que abrazarse, no usemos el tapaboca. Es decir, las medidas para López Obrador existían, pero digamos que por segundos. Sí, no, bueno, nuestro presidente siempre acaba usted de pasar ahí los audios, ¿verdad? Los escuché, ¿no? Diciendo, yo no me pongo cubrebocas porque finalmente mis expertos me dicen que no es necesario. Dando este mensaje, llevó a mucha gente a contagiarse, porque en México ha habido renuencia del uso del cubrebocas, porque es el propio presidente de la República quien se niega a aportarlo. Entonces, ha sido una irresponsabilidad tras otra. Ahora, desde luego, todos lamentamos que él se haya contagiado. Esto es muy lamentable y deseamos, desde luego, su más pronta y completa recuperación. Pero finalmente, pues sí, ha caído víctima de la propia negligencia que su gestión de la pandemia, a la que su gestión de la pandemia nos ha conducido. Pues sí. Claro. Doctora Lauris Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Éxito con su libro, Un daño irreparable. Entiendo que a partir del próximo 30 ya estará en todas las librerías en México. Está ya en ebook. Lo pueden encontrar en las tiendas electrónicas como Amazon, Apple Books, etcétera, en ebook. Pero la versión impresa sí, el 30, ya dentro de 5 días estará disponible la versión impresa, sí. Pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Igual para nosotros tenerla, muy buena tarde. La doctora Lauris Jiménez, doctora en Ciencias Médicas, graduada en la Universidad de Harvard y forma parte del staff de la UNAM. Por cierto que el presidente López Obrador se une a la lista de mandatarios que han